Hablaba Joana antes, cuando tú decías, Joana, si se le entrega un auto a los 14, si se le entrega un arma a los 12, se le está dando poder. Ahora, este poder en este caso se revierte y es el hijo el que le dice, ojo, que aquí vengo yo. Es súper interesante porque en el fondo la dinámica es poder, pero le das poder, mira, y ojo, un poco como lo que decía Mario, le das poder a alguien que estás observando, pensando en los padres, como una prolongación tuya. Porque además estamos pensando que no es extraño que ambos tengan los mismos nombres, o sea, ya desde un principio tú lo estás... Hay una incapacidad aquí para ver al otro como un otro, entonces tú le das poder a tu hijo en donde una prolongación tuya está teniendo ese poder, pero en el fondo cuando a ti no te gusta lo que esa prolongación tuya está haciendo, tú lo anulas. Y cuando yo, súper cortito, cuando yo he visto personalidades de este tipo que van como con rasgos psicopáticos, con una frialdad de ánimo espantosa, generalmente hay temas en donde madre o padre han sido muy castradores y muy anuladores. Entonces en algún minuto los niños han sentido como que se sienten anulados, como que en el fondo no existen y tienen este tipo de conducta que sobrepasan como todo nivel de agresividad. Ya, pero cuando él además dice, o en la audiencia se revela que él dice, mi padre tiene tanto miedo que ahora va a dormir con un cuchillo debajo, con un corvo debajo de la almohada. Eso te delata que hay una cierta escalada en cuanto a estas ganas de poder. Yo tengo más, ahora yo tengo más, no, ahora soy yo el que va llevando el pandero, por decirlo así, y el que te manda, ¿no? O sea, la única validación del otro es a través del poder. Y entonces, la en el fondo, y la violencia, es que la violencia es poder, el tener un corvo, el tener, te da ese poder. Entonces, la única manera en que tú te puedas sentir, si lo pienso en términos psicológicos, que te puedas sentir observado, validado, escuchado, es poniéndote al mismo nivel o superándolo. Y eso quiere, porque eso es lo que le han enseñado. ¿Joana? Entonces, de alguna manera, busca las armas o la forma de superar al padre. Sí. ¿Y cuál es tu visión respecto con los pocos antecedentes que hay, verdad, la distancia? ¿Habrá cambiado brutalmente, pudo haber cambiado brutalmente esta relación padre-hijo por la acusación? Que nos olvidamos de la acusación de abuso sexual reiterado que hay de la pareja que es grave, de la pareja de Hernán Jr., digamos, hacia el padre. ¿Pudo haber ese hecho, como sostienen, generar este cambio y esta agresividad? No, yo no creo. ¿Tú crees yo creo que esto viene un patrón en donde, a ver, si yo hipotetizo, de acuerdo a los 20 años que he trabajado en psicología, lo que yo veo en la terapia es que hay una forma en donde siempre hay, lo hablé en un primer momento cuando vine el otro día, hay alguien que tiene más poder sobre el otro, entonces él define un poco las decisiones. Y hay una posibilidad de los hijos en donde o sigues ese camino y te validas a través de ser muy parecido al padre o a la madre, o te reviertes absolutamente y te rebelas. Entonces yo creo que, no sé muy bien las conductas previas a los de 14 años, digamos de niño, pero si él era un niño más bien tranquilo o más bien que se guardaba las cosas, esto pudo ser una bomba de tiempo en donde en este minuto explotó todo lo que se ha guardado. Probablemente él no lo tiene muy consciente, él solo ve la forma de relación que tienen ambos y al ser adultos él siente la necesidad de ponerse igual, pero como no hay una forma horizontal de resolver problemas, tiene que estar siempre alguien por sobre el otro. Por eso la mamá se responsabiliza también en esta entrevista, por eso Raquel ha dicho, Carola, que bueno, acá también hay una responsabilidad de papá y de mamá frente a lo que ha ocurrido, ¿no? Porque uno no se puede, Carola, abstraer de la responsabilidad de uno como papá, de las acciones que toman tus hijos también. Para nada, si en definitiva uno lo primero que se cuestiona es qué hice mal, ¿verdad? O dónde fallé, o dónde no estuve. Justamente, Joana, cuando vemos que una persona que tiene estos rasgos de poder, y estoy hablando aquí en general, no necesariamente de este caso particular, ¿cuáles son las anticipaciones que es capaz de hacer en este periodo de investigación o de medidas cautelares? ¿Tú entiendes que después de eso puede que llegues a la cárcel? Es que es muy potente. Yo creo, estamos suponiendo qué tipo de personalidad tienen. Yo creo que dentro de este tipo de personalidad la soberbia es lo más complicado. Entonces generalmente al llegar a hacer una prisión efectiva, por ejemplo, o que realmente, no sé, sean descubiertos algunos crímenes, por ejemplo, tiene que ver con la soberbia de estos tipos de personalidades, que nunca creen que les va a pasar eso. Entonces, desde ahí, yo creo que, y un poco lo comentábamos fuera de pantalla, que él está viviendo esta vida del Chapo Guzmán con alguien afuera que está con metralleta, custodiándolo. O sea, él después podría hacer un libro de esto si es que no cae en prisión. ¿Pero tú crees finalmente. que le gusta? ¿Cómo? ¿Tú crees que le gusta?
este escenario, cámaras, metralleta, gendarmería. Yo creo que sí, o sea, creo que está dividido entre la conmoción, pero creo, o sea, tú ves lo que pasa en el ascensor, él se saca una foto como como una cosa de trofeo. Ahora, Él- Raquel Argandoña ha dado una entrevista, lógicamente que ella, yo tengo entendido que se podría haber arrestado, fue una opción que ella también tomó para poder hablar, y en este caso particular también hay otros que dicen que fue una estrategia judicial hablar, Cristian, pero ¿qué ha sido lo que ha comentado en esta Claro, entrevista? es difícil enjuiciar a una mamá cuando la opción de ella, equivocada o correcta, es tratar de defender a su hijo, independiente de la forma. Ojo, ahí es complejo. Pero ella, ¿qué dice? Y le habla a otros papás. Básicamente aquí ella se sale un poco de la primera persona y le habla al resto de los televidentes. Y dice Raquel Argandoña, que sepan que trabajar y trabajar para darles todo económicamente a los hijos. No es lo importante. Hay que darles cariño, contenerlos. No pueden estar solos. Y ella, como insisto, habla hacia otros papás, pero hay ahí también una... Pero con eso ya quizás está un reconociendo mea que los culpa. dejaron, que como padres los dejaron solos. Claro, hay una especie Pero como de si mea los culpa muchachos escondido en siempre el lo han fondo de esta confesado de declaración. otra manera Mario. en sus vidas. Ellos lo han confesado en sus vidas o en sus conversaciones en los medios de comunicación. Raquel Calderón siempre dijo que su hija que estudiaba sola Derecho y que no la ayudaba mucho. El muchacho también, entiendo en una entrevista por ahí, con su padre al lado hablaba de, bueno, él siempre nos deja solos porque viaja. Bueno, son un poco los problemas de familias económicamente Solvente. muy Oye, pero adinerados con estas posibilidades. Pero todos dejamos Mario, solo a pero nuestros hijos es que lo por que la te iba pega a decir, también. ¿Ah? O sea, Pero- que yo creo que es una cuestión súper transversal. Sí. Hoy día No, por yo eso no digo, conozco pero- ningún papá o mamá que diga, no, yo estoy ahí en todas, ajeno al trabajo que tenga, ajeno al nivel socioeconómico que tenga. Muchos los dejan solos porque tienen que demorarse mucho en el transporte para poder llegar a su trabajo. O sea, yo No, creo no, que por todos los eso- papás nos cuestionamos en algún minuto si estamos y estuvimos ahí en el momento que nuestros hijos nos No, necesitan. yo lo hago con la necesitan. mía que va a cumplir 4 años, ¿Ves? ¿cachai? Pero te digo, si el tema tiene que ver con, para mí, lo que estamos discutiendo, lo que decías tú, es un caso terrible, es un parricidio. En Chile los parricidios son los delitos más graves que pueden existir. Y en este caso lo que estamos develando es que hay una disfuncionalidad en la familia. Pero también pongámoslo como el ejemplo de que esto, y los juzgados además, o el sistema penal vive esto todos los días. Todos los Sí, pero días. acá, Joana, Tiene acá toda la ella razón. dice, no pueden estar solos. Yo creo que hay que hacer una diferencia ahí, es medio esa es tu área, porque yo particularmente, por ejemplo, lo hablábamos con Gonzalo, yo siento a mis papás muy cerca y no vivo con ellos, vivo a 5 horas de distancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Eso es lo importante, o sea, aquí todos quisiéramos estar más con los niños y si le preguntamos a nuestro hijo, probablemente todos dicen que los dejamos solos y que quieren más tiempo con nosotros, pero es la calidad del vínculo lo importante y de verdad que uno puede decir, ay, suena súper romántico, pero es así, o sea, uno puede, yo cuando trabajo con familia, a veces les digo, esos 5 minutos antes que se acueste, que tú vayas, le preguntes cómo se siente, le digas cuánto lo amas, le hagas cariño, que son 5 minutos. Y eso uno no está acostumbrado en esta sociedad a hacerlo. Es como evidente que los niños saben que nosotros los amamos y eso no es así. Los niños no lo saben y hay que decírselo y hay que demostrarlo. Pero a veces con 5 minutos o a través de una llamada no es necesario que uno esté mucho tiempo al lado del niño. Yo conozco familias muy disfuncionales en que los papás están todo el tiempo al lado de los niños y igual los niños se sienten solos. Tiene que ver con la comunicación y con estos como canales en que uno puede abrir donde haya una transmisión del afecto mucho más sana y que Joana, puedan los niños sentirse en confianza. Acá yo no sé el detalle, pero hay hechos. O sea, cuando hablamos de los autos de este joven, de este muchacho, ¿y a cuántos años tiene? 23 23 años. Es un Estamos joven, hablando, ¿no? estamos hablando de autos que valen 30 más de millones. casi 40 millones de pesos. No es cualquier cacharro, son autos carísimos. Carísimos. Eso es un trofeo. Cuando hablamos de posesión de armas, las armas no son cosas baratas. No, claro. Y así eso me sigue. Entonces, cuando de chico un cabro pierde los límites, ¿eso es irrecuperable? A ver, yo creo en la terapia a todo nivel, ¿ya? Yo creo que nunca uno puede decir esto es irrecuperable. Sí creo que cuando ya hay una forma de ser, que de eso se tratan los trastornos de personalidad,
es muy difícil, ¿ya? Pero aquí no hay un diagnóstico, no lo sé. Pero sí ese tipo... Ahora, no tiene que ver solo con el darle muchas cosas, porque hay familias que les dan muchas cosas, pero igual les ponen límite, ¿ya? Sí, generalmente va aparejado, porque generalmente las familias que entregan muchas cosas y de mucha plata es porque sienten que no le entregan por otro lado, entonces van unidas esas dos condiciones, pero no son necesariamente excluyentes. O sea, no necesariamente una familia que le da todo lo que el niño pide, entonces el niño va a salir de esta manera. No, además tenéis que sumarle que además de eso no le da lo bueno otro lo que, está que diciendo, sí es ¿sabes por qué? necesario. Perdón, yo sé que hay otros puntos, pero es que aquí no hay un patrón definido. Las personas somos personas individuales, las familias son familias individuales. Acá no hay una mecánica, porque yo, no sé si ustedes, pero yo he conocido familias que los papás realmente son para sacarse el sombrero, hacen todo por los hijos y de repente les han salido unos cabros nátreos, o sea, aunque les han dado todo y han tratado de hacer... Y hay otros donde los papás son como el ajo. Como el ajo. Y los cabros son unos santos. O sea, acá no hay patrones. Por eso, ¿no? pero míralo ahí, mira a aquel y mira a Hernán. Son dos hermanos criados con los mismos conflictos, expuestos igual los dos, de todas maneras. Y que él es una mujer que pues en la pandemia se encarga de ayudar a la gente repartiendo cajas y lo otro agarrando balas. Si hiciéramos una mirada de género, Nacho, si hiciéramos una mirada de género, también aquí, también hasta uno podría ponerlo de que él logró con todas las capacidades que tienen las mujeres sobre los hombres, de enfrentar toda esta mediatización, esta vía comercial, esta vía de medios de comunicación, mucho mejor que su hermano. Claro. Pero es que lo que yo siento es que ahí también, a ver, en este caso las mujeres podemos de alguna manera, por esta socialización en donde hablamos más y reconocemos más las emociones, tenemos más capacidad quizás de desarrollar herramientas de defensa y de como adaptarnos a distintas situaciones. Uno no puede decir estos papás son de esta manera o son de otra, porque lo que viven los hijos en la interna es muy difícil. O sea, si Gonzalo me dice no hay patrones, yo le podría decir que sí hay patrones. O sea, uno sabe como psicóloga exactamente cuáles son los hechos o las situaciones que ha vivido el niño, ojo, que ha vivido el niño, que sí lo pueden llevar a tener una personalidad de este tipo o que lo pueden llevar a tener distintos traumas en la vida. Pero ese es el tema. No es lo que hace o no hace el papá, sino que es cómo lo percibe el niño. Se entiende. Entonces, ahí es donde es muy difícil como uno mirarlo y definir o diagnosticar una familia desde afuera, porque en la interna tú no sabes cómo está ese niño de dolido por distintas situaciones. Sí, Claudio y luego la Carola va a hacer una pregunta. Claudio, te escuchamos. Sí, lo que está haciendo Raquel yo creo que es reconocer algo que ya todos sabíamos a partir de lo que ha sido la vida pública de esa familia. Pero lo que está haciendo Raquel, yo no veo estrategia y yo veo una madre contando su experiencia y contando lo que ella está viviendo hoy día. No veo más que eso. Yo creo que lo que está reflejando Raquel es una dinámica familiar disfuncional. Su rol de madre, ella misma lo está cuestionando. Y por lo tanto yo lo veo dentro de ese contexto. Está diciendo cuáles son los problemas que tiene su hijo a partir de sus errores como madre. No está hablando del resto. Claro. Ella está hablando de sí misma. O sea, está diciendo, si usted se encarga solamente de trabajar y no entregarle cariño a sus hijos, estas van a ser las consecuencias. Claro. Ahora, cuando hablamos de ese cariño que le estás entregando a sus hijos, muchas veces es muy fácil cuando tú le preguntas a los niños, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué hicieron hoy día en la mañana en las clases? Y te dicen, no, nada, ya. Y porque es mucho más fácil lidiar con un no nada a que te digan, ¿sabes qué? Me molestaron, ¿sabes qué? Me compliqué, porque eso significa que tú tienes que tener una acción para con ellos y tener que ayudarlos. Por lo tanto, Johanna, cuando nosotros tratamos o los papás en general, tratamos de suplir muchas cosas con algo material que sea el descueve, el súper teléfono, no sé qué, porque no es solamente un teléfono para poder comunicarse con las clases hoy día online. Es lo que simboliza. Justamente, es para dónde vas con eso. Toma, ¿sabes qué? No te voy a preguntar nada más porque aquí está la solución. Tome. O sea, ahí yo creo que el trabajo siempre es personal, siempre es como ver, o sea, yo para ser una buena madre, por así decirlo, yo tengo que reconocer el niño dañado que hay en mí, aunque suene como medio como etéreo, digamos, pero tiene que ver con uno saber qué barreras hay para yo comunicarme directamente con el niño, con mi hijo o hija y poder ver qué es lo que realmente mi hijo o hija necesita, que no es lo mismo que necesita el otro. Entonces, en lo que tú dices es súper importante porque una cosa es lo que se verbaliza como evidentemente o cómo uno se mueve con los hijos y otra cosa es lo que hay por debajo, que es lo realmente importante y es lo que uno como madre conoce. Pero regalarle el auto a los 14 años al hijo. Auto de lujo.
O sea, evidentemente está mal, no tiene ni un sentido. ¿Qué valor le está? ¿Qué es lo positivo de eso? Si ni siquiera lo va a poder usar tampoco. Yo pongo en otro caso que se ha dado como bien de sociedad. A los 15 años estamos hablando de cientos de adolescentes que piden implantes mamarios. Y la mamá le dicen, ya, bueno, yo se lo voy a regalar porque la cabra la quiero contenta. ¿Es malo? ¿Qué le estás transmitiendo? ¿Le estás transmitiendo que ella vale más porque va a tener más pechuga? O sea, ese es el tema. O sea, le estás transmitiendo que sí es importante porque el aspecto físico es tan relevante que tú le vas a dar plata por eso. ¿Qué hay detrás de esa niña? Pero, Johanna, esa niña, ¿cuál es la esa niña, alternativa? un segundo, esa niña en el fondo, después de que tenga la pechuga, va a querer operarse otra cosa y en el fondo su autoestima, eso es lo que hay que trabajar. Una madre debería decir, a ver, vamos a una psicóloga, ve qué pasa con tu autoestima y quizás si aún así después a los 18 quieres Es hacerlo que hay bueno. algo ¿qué? detrás también, Johanna. Somos papás varios acá, tú eres hijo. Entonces, el papá también, porque lo miramos desde el punto de vista de los hijos, pero el papá busca recuperar también algo y ese regalo ostentoso, uno lo ve en el celular de última generación, uno busca recuperar esos 5 minutos que tenías ahí perdido con tu hijo. El regalo ostentoso te da esa admiración que perdiste de tu hijo hacia ti. O a veces ¿cuánto te cometemos dura? el error, o a veces cometemos el error de parchar nuestras falencias Exactamente. con regalos.